día de hoy, así que queremos darte la más cordial bienvenida, Phil. No, gracias a ti, Vladimir. Hacía tiempo que no nos veíamos. Sí, ciertamente. Y creo que es un momento muy oportuno, ¿no? Porque fíjate, también hay que comentar que en el día de ayer se suspendió una reunión, o mejor dicho, se había anunciado, más que se suspendió, no se logró concretar, una reunión entre los presidentes de México, Colombia y Brasil con el presidente Nicolás Maduro. Pues bien, fíjense que anoche en el programa con el Mazo Dando, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, desmintió esa reunión y de paso pues dijo que prácticamente el canciller de Colombia responde a los lineamientos de Estados Unidos, que es prácticamente un funcionario designado por los Estados Unidos. Eso por supuesto coloca pues la posible reunión en un entredicho casi que definitivo, ¿no? Aparentemente, ¿no? El ministro de Interior fungiendo de canciller en este caso, porque sí, parece que maneja también las relaciones internacionales. Sí. Y de una manera un poco brusca, digamos. Sí, claro, pero además de eso, no es la primera vez que ocurre que el ministro, ahora, bueno, en este plano ahora de ministro, sí es la primera vez que hace alusión al canciller de Colombia. Allí en otra oportunidad él le respondió, pero ahora ya se convierte en un problema de una relación de gobierno a gobierno, porque se trata de quizás la figura de mayor peso en el gabinete en este momento, pienso yo, o sea, después del presidente Maduro, incluso, no sé si por encima de la vicepresidenta desde el punto de vista real en cuanto a poder político interno, pero evidentemente que es una figura de mucho peso, ¿no? Tanto en lo político como también en lo militar, porque viene de la Fuerza Armada, ¿no? Sí, definitivamente. Es decir, ha habido a nivel del Ejecutivo, obviamente, una movida de mata, creo que dicen por acá, ¿no? Uh-huh. Los cambios que hizo el presidente Maduro en su gabinete ejecutivo, obviamente reflejan un cambio de las fuerzas, de la relación de fuerzas dentro del gobierno, cosa que seguimos tratando de analizar, ¿no? De tratar de ver exactamente, o sea, quién tiene más peso, como dices tú. O sea, en este momento, quién es el jefe, quién es el segundo, o sea, cuáles son las influencias mayores dentro de ese gabinete. Pero ciertamente sorprende un poco. No sorprendería tanto quizás si se tratara simplemente del señor Cabello en su rol político, papel anterior, ¿no? Pero ya como ministro de Interior, yo me pregunto un poco cómo lo vería el canciller, ¿no? Que invade un poco su territorio. Pero yendo al fondo del tema, ¿qué hay de esta supuesta reunión? ¿Y qué hay más allá de eso, de esta iniciativa, principalmente de Colombia y Brasil? Porque parece que México ha tomado alguna distancia. México, ¿no? Que tú conoces bien. Sí, de hecho, el presidente López Obrador dijo que no sabía de la reunión, ¿no? Sí, exactamente. No sé si no sabía o si se hace loco, pero en todo caso la postura de México ha sido diferente a la de Colombia y Brasil, quizás por la distancia, quizás por la tradición mexicana de la no intromisión en asuntos que consideran de soberanía de otros países. Pero en todo caso, la postura de López Obrador ha sido más bien cautelosa. Mientras tanto, Colombia y Brasil, que evidentemente tienen más que ganar o perder según vaya desarrollándose la situación en Venezuela, ellos obviamente no pueden tomarlo con tanta calma y tienen que empujar esta cosa, pero no parecen estos esfuerzos, ciertamente no han llegado a buen puerto todavía y parecen perder fuerza. No sé cómo lo ves tú. Sí, también lo veo con mucha preocupación porque precisamente quienes hemos creído siempre en la negociación política como mecanismo de superación de las diferencias, vemos esto con preocupación, quizás con un tanto de pesimismo, pero sobre todo preocupación. Ahora, fíjate, me gustaría, tú que quizás conoces, estoy seguro que conoces mucho más que yo de esto, ¿hay experiencias de éxito en negociaciones entre partes que no quieren negociar y que se niegan a hacerlo, que no ceden un milímetro? Generalmente, Vladimir, yo creo que cuando hay una situación de tanta intransigencia, digamos, y de un tema tan central, pero a la vez tan imposible de resolver, como resulta ser
digamos, el resultado de la elección del 28 de julio, lo que se suele hacer en las técnicas de la negociación es tratar de encontrar una manera de resolver otros temas mientras tanto, ¿no? O sea, sin atacar el principal, porque simplemente no hay manera de avanzar. En este momento, para decirte la verdad, yo no veo muchas posibilidades de avanzar en ninguna ni en lo menor. Ni en lo menor. Y te digo por qué. En primer lugar, porque el único tema aquí en este momento es quién ganó la elección. Esto hay que resolverlo antes del 10 de enero, ¿no? Cuando empieza el próximo periodo presidencial. Tenemos cierto tiempo, pero para el gobierno esto ya es un tema resuelto. El gobierno, tú sabes, hay un dicho que tienen los gringos que dice que cuando uno está en un hueco que es mejor dejar de cavar. Pero el gobierno, y con él todos nosotros estamos en un hueco, y parece ser que la lógica de la situación nos obliga a seguir cavando. Es decir, no pueden, porque, a ver, y esto lo decíamos mucho antes de la elección, que una elección, sobre todo una elección presidencial, que es un juego suma cero, o ganas o pierdes, ¿no? Sí, ahí no hay empate. No hay empate, no es como estar embarazado, ¿no? Tú no puedes estar medio preñado, eso no existe. Entonces es blanco y negro. Y entonces una elección de este tamaño no parece ser el preámbulo ideal para una negociación. Ahora, lo contrapuesto a eso, la otra manera de verlo, y esto también lo decíamos, era que para que empiece a haber una negociación, la negociación tan esencial en este país que trate los temas de fondo, no una negociación parcial sobre asuntos menores, sino tratar el tema de que ninguna de estas fuerzas políticas puede por sí sola manejar el país. Entonces hace falta una negociación sobre cómo cohabitar, por decirlo de esa manera. Entonces, es para que empiece a haber una negociación de ese tipo, veíamos la necesidad de una crisis, irónicamente. Es decir, solo una crisis iba a obligar en particular al gobierno a sentarse a negociarlo de fondo. Y ahorita no hay esa crisis, ¿no existe? Tenemos una crisis, sí, pero no parece ser la crisis que hace falta para que las negociaciones arranquen, ¿no? Ahora, porque en toda disputa por el poder, que finalmente de eso se trata una elección, ¿verdad? Y otros episodios, pero en este caso estamos frente a una elección, toda disputa por el poder se resuelve por posiciones, depende de qué factores de poder reúne cada quien para poder contar, digamos, para decirlo en términos militares, para poder contar los cañones, ¿verdad? Es correcto. En este caso, vemos que la oposición pareciera atascada en su estrategia, no pareciera avanzar, diciéndolo más allá de cualquier pasión que pueda tener cualquiera de los actores o de cualquier persona que nos esté escuchando. O sea, lo cierto es que el gobierno en este momento avanzó mucho, ¿no? Avanzó muchísimo, y la oposición no tiene una estrategia, al menos visible, que permita cumplir sus objetivos, ¿no? Bueno, para al menos por ahora, como dicho, decía Chávez, ¿no? Es un día de dichos anglosajones, ¿no? En mi país dicen que la posición... Que es Inglaterra, que no es Estados Unidos, claro. Que no es Estados Unidos, sí. Pero seguimos considerándonos, digamos, hermanos anglosajones. Pero bueno, obviamente. No, el dicho es que la posesión es 9 puntos de la ley, 9 sobre 10. Es decir, si tú estás en posesión del poder político y militar, en este caso también, y económico y todo, entonces tú tienes una posición, estás en una posición más cómoda. El que tiene el problema es el que no está en el poder y aspira a conquistarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el gobierno sí ha podido avanzar, por lo menos a corto plazo, en arrinconar a la oposición. Digamos, es cierto lo que tú dices, la oposición parece un poco atascada en este momento en una estrategia que tiene una fecha de vencimiento, diría. Bueno, una fecha específica, pero digamos, no puede durar mucho esta estrategia de llamar a la gente a la calle cada cierto tiempo. De hecho ya cesó en este momento, ¿no? Bueno, yo vi una declaración de María Corina que indicaba que iba a llamar a otras manifestaciones, pero en todo caso, eso en sí no amenaza al gobierno. Le puede resultar
no sé, embarazoso, un poco pesado, un poco incómodo, pero no amenaza su poder. Entonces, en términos de poder... Sobre todo también, Phil, perdona que te interrumpa, porque en alguna medida, pues, las movilizaciones se han hecho en zonas donde tradicional que la oposición lo haga, ¿no? Salvo el caso de la cercanía del 29 de julio, que fueron protestas que quizás no fueron organizadas, ¿no? Exacto. Pero en general ha sido en las zonas de, vamos a llamarlo, de confort opositor. Pero no han sido las zonas de dominio de plaza. Y por razones evidentes, ¿no? Porque el gobierno tiene el monopolio de la fuerza, claro, y el monopolio de las armas, y todo el mundo sabe en lo que termina una manifestación. Fíjate tú, aquí me dice una persona, Eneco Fontova, me dice, qué raro tú, chavista. Bueno, ¿quiere que le sea sincero en mi opinión o que o que le dé una opinión para complacerlo a usted y que después usted me vaya a decir que yo le mentí? O sea, yo estoy viendo un panorama. Bueno, y tengo aquí una persona que de chavista tiene lo que yo tengo de magallanero, nada. No sé qué piensas tú de eso. No empecemos a hablar de béisbol, Vladimir, porque no nos vamos a poner de acuerdo en eso. En todo caso, ¿qué hacer con esta situación? El juego parece estar trancado, ¿no? Sigue habiendo movimientos a nivel internacional, pero como decíamos antes, no avanzan en el sentido de conseguir que las partes se sienten nuevamente en la mesa de negociación. Las opciones por ejemplo, que ya hemos visto en el pasado, sanciones, este asunto de, por ejemplo, lo que ocurrió con el avión o que puede ocurrir con bienes del Estado venezolano en otros lugares del planeta, en fin, eso puede hacer que el gobierno varíe su posición. No. ¿Cuál es la experiencia venezolana e internacional? El caso venezolano no hemos visto, ¿no? Sí, nosotros en Crisis Group nunca hemos sido partidarios de las sanciones generales, económicas, sectoriales, como la quieran llamar. No tenemos ningún problema con las sanciones individuales, y el tema del avión, bueno, es un tema de decidir, de determinar si efectivamente se violó leyes de Estados Unidos. Yo no sé, no manejo esa situación en términos jurídicos, pero en todo caso, para contestarte la pregunta, yo creo que más bien lo que han hecho las sanciones hasta ahora, las sanciones fuertes empezaron por ahí por el año 2017, más hacia el 2019, y en vez de producir fracturas en la coalición gobernante, más bien cohesionaron. Cohesionó, claro, por supuesto. Y si produjo algún efecto de desarticulación, creo que fue más bien en el lado de la oposición y no en el lado del gobierno. Y no creo que eso haya cambiado mucho. Y sí, evidentemente uno podría argumentar que el gobierno está más débil y por lo tanto las sanciones tendrían mayor efecto, pero yo sigo pensando que los episodios o los ejemplos históricos que uno puede estudiar de sanciones, regímenes de sanciones que hayan llevado a cambio de régimen son poquísimas. Así, casi no hay éxito en este terreno y no creo que esto sea el caso ahorita. Entonces la siguiente pregunta es, entonces, ¿cómo hacemos para avanzar? Por aquí te pregunta uno de nuestros oyentes a través del Instagram, Rogualberto Rodríguez, ¿qué opinas tú de los movimientos en el gabinete? Desde el punto de vista, tú como analista pues de todos estos fenómenos de crisis y de negociación, ¿cómo describirías los cambios en el gabinete venezolano? Bueno, lo primero que me llamó la atención, aparte de el hecho evidente de la subida de Diosdado Cabello a rango de ministro y nada menos que ministro del Interior, que evidentemente es lo más destacado, sí, quizás. Pero más allá de eso, me llamó la atención el hecho de que se pudo hacer ese arreglo, ese reordenamiento de las fuerzas internas, digamos, del gobierno, aparentemente sin dificultades. Es decir, lo que a mí me indica, y no sé qué opinas tú, pero lo que a mí me indica es que el presidente Maduro sigue al mando. Al control, sí, evidentemente. Eso no tiene él pudo reorganizar su equipo sin producir aparentemente, aunque uno no sabe con certeza, digamos, lo que puede estar sucediendo detrás del escenario, pero aparentemente, y por más que uno pueda imaginar que lo que sucedió el 28 y lo que ha venido sucediendo desde entonces,
le haya restado fuerza o autoridad o poder para gobernar el país, por lo menos a nivel interno, a nivel de su equipo más cercano, él sigue mandando, por lo visto. Sí, no, es que eso eso no lo pongo en entredicho, ¿no? Lo que me refiero es a las señales porque hay gabinetes, por ejemplo, para la crisis, hay gabinetes para mostrar una amplitud en el campo económico, hay gabinetes para mandar señales en el campo político-militar, en fin, hay para todos los gustos, ¿no? Y hay modelos, por ejemplo, un gabinete de arranque de un gobierno no es el mismo tipo de gabinete que un gabinete de medio gobierno, medio término, o en una campaña electoral, por ejemplo, ¿no? Es correcto. Bueno, señales. Señal número 1, mayor restricción al espacio cívico y político, ¿no? A través de un Ministerio del Interior, evidentemente, de línea más dura. Se mantiene la alianza con los militares. Y sí, se mantiene a través de la figura de Vladimir Padrino López. En el campo económico, lo más destacado es que la vicepresidente pasa a dirigir el Ministerio de Petróleo. A dirigir la política en materia de petróleo, que puede ser interesante. O sea, porque, sí, pero también hay un elemento interesante, es la orden precisamente que firmó Diosdado Cabello a los funcionarios de carácter militar en distintas instituciones para que se pongan a la orden del Ministerio de la Defensa. Eso me llamó la atención también. Y no entendí mucho eso, pero me llamó la atención, ¿no? Sí, y yo me resisto un poco a tratar de analizar lo que sucede en el campo militar, porque yo no conozco mucho. Porque siento una gran ignorancia. Yo también, realidad. así es. Uno supondría, de nuevo, esto partiendo de la suposición de que el resultado electoral le restó fuerza a la figura de Maduro dentro de su coalición, y que pasa, por lo tanto, a depender más de los militares, sobre todo porque aparentemente tiene el país en contra. Entonces, lo vimos en los días posteriores a la elección, que hizo falta mano dura para aplacar esa rabia popular, ¿no? Ahora, si ese es el caso, uno pensaría que los militares institucionalmente, digamos, en relación con el poder civil, ocuparían más espacio. Es decir, que pasarían a tener un peso mayor dentro del gobierno. No parece ser el caso por el momento. Pero aquí pregunta CGG64. Le pregunto al invitado si puede el canciller de Colombia opinar sobre los asuntos internos de Venezuela, pero Diosdado no puede hablar sobre la Unión Europea, lo que está haciendo el canciller al convocar una supuesta reunión. Bueno, evidentemente que todos pueden opinar, porque eso de que no hay intromisión de nadie en los asuntos internos del otro, hoy en día todo el mundo habla de todo, ¿no? Claro, y creo que a veces hay una mala interpretación de la palabra y el concepto soberanía, ¿no? Ningún país es soberano, digamos, en términos absolutos hoy en día. Creo que lo que sí habría que evitar, y esto lo han hecho, o sea, han hecho llamados en este sentido varios países y multilaterales, habría que evitar la diplomacia del insulto. Creo que no nos lleva a ninguna parte. ¿Qué distinta la del micrófono? Bueno, a veces se combina. El presidente Maduro es una variante de la democracia, de la diplomacia. De la diplomacia del micrófono. Sí, se puede usar un micrófono para lanzar flores, pero también por lo otro. Y creo que no es bueno. O sea, no nos lleva a... Si, por ejemplo, se agotara esta mediación, ya con esto vamos terminando, Phil, y quiero invitarte a mi otro espacio para que hablemos con mayor tiempo, con mayor cantidad de tiempo. Fíjate, si se agotara esta instancia de posible mediación o intermediación entre los países que hemos mencionado, Colombia, México, Brasil, con el gobierno de Venezuela, ¿qué se espera? ¿Cuáles otros actores podrían promover una negociación? Bueno, yo creo, mis amigos de la ONU no me van a agradecer si lo digo, pero yo creo que nos vamos quedando sin posibles intermediarios, ¿no? Y la ONU siempre es el mediador de última instancia. Claro. A la ONU le ha tocado
asumir un papel de mayor relevancia en estos días, ¿no? Durante la campaña electoral y en los días posteriores. Y creo que sería, bueno, de alguna manera no es positivo que lleguemos a eso, porque después de la ONU creo que queda la Corte Celestial, o sea, no hay más, digamos, instancias internacionales, pero puede ser, bromas aparte, que la ONU sea llamado en algún momento a jugar un papel. Ahora, el problema es la situación. Pero fíjate, el rol que jugó el panel de observación de Naciones Unidas quizás aleja esa posibilidad. Podría ser, pero el otro problema también es que en el Consejo de Seguridad el tema de Venezuela no ha sido posible tratarlo, porque Rusia y China por un lado y Estados Unidos por el otro. Y no. Ahora, puede pasar también que el mundo se canse de Venezuela y diga, mire, arreglen ustedes su rollo, no nos metemos más. Unos y otros, me refiero. Yo creo que el mundo está como obligado a seguir prestando atención, porque esta es una situación que sobrepasa las fronteras. Se convierte en algunos países en tema doméstico. Por ejemplo, en Colombia el tema migratorio, y incluso en Estados Unidos, ¿no? Y no solo migratorio, es decir, en muchos sentidos a la región le hace falta una Venezuela sana, en paz, con su economía en mejor estado. Sí, por ejemplo, para que funcionen incluso los organismos de integración, el Mercosur, que se pudiera volver al Pacto Andino, eso es lo que había, o por ejemplo también incluso hasta la OEA, ¿no? Volver a la OEA, que no se descartaría. Correcto, sí, ¿no? la región se vería más arregladita. Sí. Y por aquí también preguntan, ¿qué pasaría si Edmundo González Urrutia es detenido por el gobierno, como está prácticamente en el ambiente esto, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Yo veo a un gobierno muy reacio a ponerle los ganchos al mundo. Yo no creo que lo quieren tras las rejas. Yo pienso igual que tú. Es decir, yo creo que lo que les favorecería más es que el mundo se fuera del país, cosa que no creo que vaya a ser, pero no se puede descartar, por supuesto. Pero yo creo que lo que quieren es que se asuste y se vaya. Claro, hay que ver si eso ocurre, ¿no? De todas maneras, bien. Por aquí me decían algo que disculpara que lo incomodara. No, yo no me incomodo. Yo simplemente fue por una pregunta. La estrategia de vida de la fuerza siempre ha sido del lado opositor. ¿O no recuerdas el 2002? Hoy son demócratas porque creen que tienen los votos. Analicen desde ahí, analistas. No me molesta tu comentario, me parece interesante más bien. Es interesante porque fíjate, yo por ejemplo que siempre he creído en la ruta electoral. Siempre, toda mi vida he sido partidario de la ruta electoral. Incluso cuando estaba en el chavismo mucho más, por supuesto, ¿no? Que sobre todo cuando se gana una elección es muy sabroso. Pero incluso aún en condiciones adversas siempre he creído en la ruta electoral. Me parece que más bien estamos en una crisis un poco extraña, porque si lo que se quería era que la oposición volviera a la ruta electoral toda, se metió en la ruta electoral, participó y entonces ocurre lo que ocurrió. Sí, y la gran pregunta es, ¿hasta aquí llegamos con la ruta electoral? O sea, ¿qué va a pasar el año que viene con las elecciones que...? Sí, yo me imagino que eso, yo converso con mucha gente de la política, como tú muy bien lo sabes, y es una preocupación, porque abandonar la ruta electoral es el peor daño que se le puede hacer a un país, ¿no? Porque eso implica meterse sobre todo en una dinámica que no deja nada bueno, que nos mete en un conflicto eterno. Ahora, por supuesto, es ahí donde está el reto para los políticos, de verdad, para los quienes practican la política, el insistir en una ruta, por muy escabrosa que sea, pero que es la que conduce a un destino cierto, ¿no? Sí, es que yo creo, bueno, no sé, lo veo muy difícil que si no se supera este gran obstáculo que es el resultado, la disputa sobre el resultado electoral del 28 de julio, cómo entrar de nuevo en una, independientemente de todos los temas de los partidos y quién puede y no puede presentarse y todo eso, pero el tema de la elección, el resultado de la elección del 28 de julio es un obstáculo, porque si no se puede confiar, si la oposición en su conjunto no confía en el árbitro, si la desconfianza es absoluta, como en este momento, ¿cómo volverse a meter? Ahora, el gobierno quiere negociar, pero evidentemente eso será ya a partir de enero. Sí, una nueva situación si se consolida este estado de cosas, ¿no? Pero allí, por ejemplo, evidentemente el CNE sería una de las 5 cabezas a rodar, digamos, a sustituirla, porque ¿quién competiría bajo ese mismo esquema, no? Claro, exacto. Yo creo que tienes razón. O sea, yo creo que de aquí a enero es muy difícil avanzar en cualquier
en cualquier negociación. El gobierno quiere, digamos, ponerle de nuevo la banda presidencial a Nicolás Maduro, empezar el otro periodo presidencial y ahí veremos. Y como si fuera poco, la Vinotinto está perdiendo con Bolivia 1-0. Pero bueno, ese es un resultado que se puede remontar mucho más fácil que resolver la crisis venezolana. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado, Phil. Gracias, Vladimir. Phil Gonson, integrante de Crisis Group. Bueno, gracias por acompañarnos. Un placer. Hacemos una primera pausa acá en Entre Líneas y ya volvemos con un invitado